Bienvenidos nuevamente a Proyecto Orión, aquí el espacio donde conversamos temas interesantes de misterios, y el día de hoy vamos a conversar sobre el ángel Odel. Es como que el asesino de Dios. Y en varios pasajes de la Biblia, el Dios bíblico envía fuerzas muy poderosas, y entre ellos los ángeles, para sembrar terror a sus enemigos. Fuerzas poderosas que los humanos no podían enfrentar y a veces no podían entender. La gran pregunta de muchos eruditos es que estudiaron estos antiguos textos y que sus conclusiones eran muy contrarias al relato bíblico. Porque este Dios era tan bondadoso, o al menos así se pintaba en los textos, que debería usar una fuerza destructiva y oscura para aterrorizar y atemorizar a los seres humanos. Fuerzas tan poderosas que los simples humanos mortales no tenían ni cómo defenderse. En este conversatorio tocaremos el motivo o el por qué este Dios poderoso era tan destructivo y tan despiadado, pero a la vez pareciera ser que es un Dios cobarde y por ello envía fuerzas a sembrar caos y terror por medio de estos ángeles. Así que bienvenido, David, a este espacio. Recordemos que estaba invitada también Denis Cernas, pero por motivos propios y ajenos no pudo asistir a la conversación, pero vamos a seguir adelante este tema tan interesante del asesino de Dios. Bienvenido, David. Muchísimas gracias, Simón. Un placer, un honor estar de nuevo aquí contigo en este gran canal Proyecto Orión, nuestro conversatorio de los lunes, que ya prácticamente es un habitual, ¿verdad? Sí. Un saludo a todas las personas que ya están viendo y a las que se van a ir sumando. Un gran saludo, y hoy tenemos un tema muy interesante, un tema muy poco abordado. Pero antes de entrar en el tema, antes de pasar a la primera pregunta, mi querido Simón, quisiera exponer un poquitito de dónde salió esta información de Odel. ¿De dónde salió? Porque es alguien poco conocido en el mundo bíblico, en el mundo erudito, ¿verdad? Fue como que le taparon más o menos a esta entidad, ¿verdad? Digámosle entidad. Creo que no era tan entidad, era un híbrido de gran estatura, ¿verdad? Yo quisiera pedirte, por favor, para explicar un poquitito de dónde sale esta información y el por qué, si podrías entrar en Google y poner un nombre que te voy a decir, y vamos a ver la información que te tira Google con respecto a ese nombre. Vamos a ver, ¿cuál? Natalia Pliego. Natalia Pliego. Priego. Pliego. Ahí te salió ya, ¿verdad? Cancelo. Ahí está. A ver un poco la información que tiran sobre ella. Desinformantes. Ahí está. Bueno. ¿Ves cómo esto ya automáticamente ya le cancelan a ella? Ya, si puedes ir más abajo, ya como una desinformadora, ¿verdad? Más abajo si podrías ir. Ahí. Mentira, ok. Ya creo que los titulares ya hablan, ¿verdad? O por lo menos no hablan demasiado de manera alentadora sobre ella, ¿verdad? Sobre el tal y por qué no le debes de hacer caso. ¿Viste? Entonces, bueno, era solo eso que quería que muestre. Entonces, ahora voy a explicar qué tiene que ver eso con Odel. Bueno, lo que tiene que ver esto con Odel es que Odel fue descubierto por un erudito que nosotros próximamente vamos a presentar en nuestro canal Mentiras Prohibidas en exclusiva. Ahora ya tenemos ya los manuscritos, por lo menos parte de los manuscritos que pudimos conseguir, que también vendió sus conocimientos y vendió muchas cosas él a muchos mecenas millonarios de mitad del siglo XIX, ¿verdad? Allá por 1850 más o menos. Él era alemán. Él estuvo en varias expediciones de arqueólogos, y estuvo también en varias expediciones de muchos, digamos, hombres muy ricos de la época, que querían también buscar, porque ya había hombres muy ricos, personas muy ricas que no se quedaban satisfechos con las verdades que presentaban en aquel momento la iglesia, que presentaban muchas universidades mismas, muchas
muchas sociedades científicas no estaban muy conformes con esa verdad, entonces decidieron hacer varias expediciones. Uno de estos expedicionarios fue un erudito de nombre Erich Dimmel, ¿verdad? Que hoy vos buscas en YouTube, buscas en Google y no vas a encontrar nada, ni su foto. Yo estoy ya por conseguir una de sus fotos, por eso vamos a hacer un avance sobre él, pero ahí toda la información. Vamos a Erich con CH final y Dimmel con doble N. Cualquier cosa va a salir. Ni hay, ¿ves? Nada. No hay nada. No hay nada. Comprobado. Bueno. ¿Qué pasó? Estamos hablando de un personaje de mediados del siglo XIX. ¿Qué pasa con esta doctora? Esta doctora es una doctora que salió a enfrentar a todo el conglomerado oficial sobre los acontecimientos del 2020, que no podemos hablar mucho aquí, ¿verdad? Por reglas obvias. Ninguno, española es la doctora, ninguno de los representantes oficiales se animó a debatir con ella. Hay un video en YouTube por ahí, pero eso tengo que pasarte en privado, porque es un video que está cancelado, ¿verdad? En YouTube, en el cual digamos que la autoridad de salud de España se cruzó con ella y la tipa, como ya no tenía cómo rebatirle, se levantó y se fue. Eso está en el video. La representante de salud de España de aquel momento, estoy hablando del 2020. ¿Verdad? Bueno, ¿qué pasa? Hoy vos le buscas a ella y prácticamente es todo, no, es esto, aquello, vos ya viste lo que hay ahí. ¿Verdad? Imagínate a mitad del siglo XIX que no existía internet, no existía nada, solo existía lo que decía la versión oficial y punto, ¿verdad? Ya no hay nada de Erich Dimmel. De Anselmo Breuer, vos le buscas, no va a salir nada. Nathaniel Smith está porque él fue mencionado está más o menos realmente, porque él fue mencionado por un grande como es Paul Wallis, ¿verdad? Entonces con esto estoy demostrando la dictadura de cancelación que hay. ¿Qué es lo que dice esta gente con el rótulo de desinformación que es tan peligroso y hay que cancelarlo? Esa es mi pregunta. Un atentado contra todo tipo de libertad. Entonces, imagínate lo que va a hacer. En 1850 a 1950 son 100 años. Estamos a casi 200 años. ¿Qué va a hacer de esta doctora de aquí a 50 años? ¿Será que le van a cancelar totalmente? ¿Me entiendes? Entonces, esta explicación que estoy dando con este ejemplo de esta doctora es lo que pasó con todos estos eruditos. Porque me preguntan de dónde sacan. Y bueno, son personas que fueron canceladas y fueron tan canceladas que como no había internet, solamente habían registros y unos pocos privados se quedaron, compraron sus manuscritos porque ellos ya tuvieron que ser mercenarios, vender su conocimiento al mejor postor porque no tenían otra forma para comer, ¿verdad? Y acá está la prueba, lo que acabamos de ver con este tema de la autora. Ahí está la prueba. Erich Dimmel fue un erudito que hizo un trabajo con unos expedicionarios, fue uno de los mejores trabajos. Y yo conseguí una parte, consiguió Mentiras Prohibidas, una parte de ese trabajo, la otra parte, los que tienen la otra parte, que es una familia muy adinerada del norte, no quiere vender, no quiere ni mostrar ni no quiere. Entonces, así que hay una parte que no vamos a saber nunca. No quiere compartir. Bueno, entonces, él habla justamente entre todas las expediciones que hizo y una cantidad de cosas, documentos y piedra por piedra que él se fue a ver y revisar y ver documentos, los famosos rollos antiguos. Impresionante el trabajo que hizo este erudito. Habló de unas fuerzas extrañas y habló también, coincidentemente con la versión de Nathaniel Smith y con la versión de Anselmo Breuer, de que los dioses mayores nunca estuvieron en nuestro planeta. Eran todo proyecciones. Imagínate.
Entonces, ¿qué pasa? Él habla de que enviaron simientes o semillas de vida, como ya lo dijimos en muchos conversatorios, como lo presenta la película Prometeo, las simientes, la semilla de vida, y ahí le incubaron a los dioses menores que fueron los que gobernaron este planeta. Y todos esos dioses menores, él también habla, todos esos dioses menores murieron aquí. Ninguno fue inmortal. Eso sí, eran muy longevos. Tenían un promedio de 300 a 400 años. Entonces, estimamos que Yahvé más o menos vivió más o menos esos siglos, digamos, 4 o 5 siglos vivió. ¿Verdad? Es lo que más o menos se calcula por lo que estas informaciones de estos eruditos nos dan. ¿Verdad? Entonces, él hablaba mucho de fuerzas muy destructivas que acompañaban a los ejércitos enviados por esta entidad, ¿verdad? Que en realidad fue un incubado, un incubado, perdón, humanoide incubado. Y uno de los datos que da Erich Drimmel y que coincide con otros datos de distintas fuentes es que estos humanoides tenían la piel azulada. Ok. Ese es un dato no menor. Te doy otro dato. ¿Qué color de piel tienen los personajes de la película Avatar? Azul. Azules. Y en la India, ¿qué color de piel tienen los dioses de la India? Azules. Azul. Azules. En el antiguo imperio maya, imperio azteca, ellos tenían una pintura que se ponían, que en la película Apocalipto también pasa eso, cuando hacían los sacrificios, que ellos imitaban la piel de sus dioses. ¿Qué color era? Azul. Muy extraño eso. Muy extraño. Pero las versiones oficiales no nos dan ese dato. No nos dan. Entonces, eso era una pequeña introducción para que nuestra querida audiencia, nuestros queridos seguidores, sepan de dónde salen esto. Y que sepan también a muchísimos que hoy están dando su voz, que hoy están dando una versión y están tratando de debatir con la versión oficial. La versión oficial no quiere en distintas cosas, ¿verdad? No solamente en historia, sino en cosas científicas, de salud, distintas cosas, pero la versión oficial que hace les cancela, les censura. Después le preguntaba a la inteligencia artificial, ¿y censurar está bien? Sí, no está bien. Pero hay que debatir. ¿Y cómo vas a debatir si está censurado? Imposible. Imposible. Bueno, entonces esos son los absurdos de nuestra realidad y que los que creen en la versión oficial, no, eso no es un absurdo. No. Y ahí entra también la prensa vendida, que es la que porque nosotros no tenemos a nivel de prensa oficial, no hay un medio que sea realmente periodístico, Objetivo, más bien claro. son de propaganda. Entonces, cerrando un poco esta ya un poco larga introducción, quería nada más que demostrar de dónde vienen estos manuscritos y cómo hoy son cancelados. Imagínate lo que va a ser dentro de 50 años. ¿Quién se va a acordar de esta gente? Sí, tomando un poquito de la opinión que acabas de dar, la cultura de la cancelación se ha dado desde los inicios de la humanidad, la famosa frase de que la historia la escriben los vencedores. Entonces, imaginemos todas aquellas culturas, la cultura de la cancelación, aunque de repente puede ser más por una cuestión arqueológica, de repente civilizaciones enteras enterradas, los Atlántida, Lemuria, todo ese tipo de cosas que siempre se conversan. Y al final esa información, imagínate, si en ese entonces ya habían vencedores y de por sí ya ni habían registro de quizás conveniencia de que no le interesaba o información no interesaba, es decir, hay una gran parte de la historia de la humanidad que se la llevaron a la tumba. Los supuestos perdedores de la humanidad. Entonces sí, hay que estar pendiente porque la forma como estás presentando la información con el ejemplo inicial,
de que fíjate, si en 5 años pasa lo que pasa con esta investigadora que denunció estas cosas, imagínate con situaciones de personajes o personas que vivieron hace 200 años y dieron una alternativa, no van a llegar hasta acá a menos que un coleccionista, a menos que una persona. Y claro, cuando tú presentas esto públicamente, tú dices, wow, es decir, esto es una pieza de rompecabezas que en estos 200 años no estaba. Vamos a replantearnos todo esto nuevamente. Esa es la intención de dar estos espacios, pienso yo. Entonces, es bastante interesante, muy acertado, porque más allá de la información que tú presentas, es como la forma como tú lo presentas, con estos ejemplos sencillos, acá en la cuenta como que, wow, sí, en serio que hay cosas más escritas de lo que pensábamos y fíjate, si pasa esto de una cultura tan veloz, imagínate en ese entonces. Entonces, es muy, muy interesante, muy acertado lo que acabo de opinar. Fíjate, sí. Vamos a comenzar con el tema del ángel Odell, que igualito tiene que ver con el tema de los Elohim, el tema de Yahvé, ese tipo de cosas. Y fíjate, la primera pregunta es, ¿de dónde salieron estos seres o ángeles que el Dios bíblico mandaba para aterrorizar a sus enemigos? Porque el mayor ejemplo de esto ha sido Sodoma y Gomorra, los 3 los 3 hombres que se presentaron a Abraham. 2 de ellos fueron a Sodoma, esto lo he explicado muchas veces en el canal. Uno de ellos era un ángel y de repente fue Yahvé. Entonces como que sí era como que aparentemente una representación ahí no tan divina como lo quieren presentar después a Yahvé, pero efectivamente mandaron a 2 ángeles para luego un bombardeo de esas 2 ciudades porque no estaban adoctrinadas a los lineamientos de Yahvé. Entonces, estos personajes que tenían tecnología, ¿de dónde salen? ¿Cuál es la información que manejas, David? Bueno, todo es parte de un engaño, ¿verdad? Es un engaño y las personas que nos damos cuenta de todo este engaño, entonces somos tildados de locos. Esa es una realidad. Este engaño se basa en que yo pienso que Yahvé tenía, no es que pienso, esto está en esos manuscritos, adoptaba no solo formas, yo creo que tenía trajes. Entonces adoptaba distintos trajes y como que se disfrazaba, ¿verdad? Y era una misma entidad acompañada por sus sicarios, que eran entidades, o sea, que para algunos eran sus propios hijos, para otros eran híbridos que él mismo incubó. Bueno, eso no lo sabemos, ¿verdad? Pero eso hay una discusión. Ya no puedo decir que hay una discusión porque esto es lo que están en distintos manuscritos. Pues ellos, estos eruditos ya no pueden discutir porque ya están todos muertos. Así que no van a poder debatir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La conclusión básica que yo puedo llegar es que era como que se disfrazaba, ¿verdad? Y estaba aquí, estaba allá a través de sus vehículos, que eso le fue entregado todo este tema de la tecnología, digamos que diamagnética, como el gran Isaac Asimov hablaba de los scooters diamagnéticos en su libro Fundación Imperio, Yo Robot, siempre hablaba de eso, que era una especie de plataforma gravitacional, ¿verdad? Entonces todo eso creo que manejaban los dioses menores que le dijeron a estos incubados, bueno, así, así, estas van a ser tus armas, estos van a ser tus medios para volar y todas esas cosas. Entonces, ellos tenían esa tecnología que los humanos primitivos, que ellos mismos capturaron, esclavizaron, no podían acceder a eso porque no les daba el conocimiento. Entonces, se les daba ciertos conocimientos a los sacerdotes que eran sus adoctrinadores, que le adoctrinaban a las masas, ¿verdad? Que hoy pasa lo mismo, hoy pasa lo mismo. Bueno, entonces yo pienso que él tenía un equipo de no sé de qué, de supra entidad, que cuando él no se iba, le enviaba. Después está la famosa lucha que tuvo Nimrod, se fue a desafiarle a Yahvé. Y él se negó, Yahvé se negó, le tenía miedo a Nimrod, el de la Torre de Babel. Sí. Bueno. Entonces, ¿a qué quiero referirme? De que estas fuerzas eran unas fuerzas o no sé, unos seres con algunos trajes especiales que podían volar o algunas plataformas, algún tipo de armamento muy sofisticado que los humanos con lanza y con espada y con escudo, con flecha, jamás iban a poder igualar, ¿verdad? Entonces, le mandaba a estas fuerzas para que su pueblo destruya cualquier tipo de ejército enemigo.
de ahí creo que nace todo este tema de las fuerzas, que esto está todo en la Biblia también, ¿verdad? En distintos pasajes. Ok, ok. Porque Sí. hay algo interesante y es que es una contradicción, en el sentido de que se presenta este Yahvé como un Dios todopoderoso, su cultura lo adoraba y todo lo demás, pero el hecho de tener ángel o ángeles implica que no es todopoderoso porque necesita ayuda, porque un Dios todopoderoso entonces necesita estos ayudantes. ¿O cuál era el sentido de esto? Obviamente ya caemos en la conclusión de que no era todopoderoso, contradicciones sin fin, pero entonces, ¿cuál era la misión de estos ayudantes que para uno eran hijos, para otro eran sicarios, para otro eran unos enviados de representantes de Yahvé? Bueno, la misión principalmente era sembrar el terror y destruir cualquier tipo de enemigo que exista. Por ejemplo, algo muy simple. ¿Por qué un Dios poderoso que creó todo el mundo va a hacerse enemigos con su propia creación? Es una pregunta que nunca nadie, ningún religioso, religión, secta, lo que sea, me pudo responder. ¿Para qué un Dios? Pero después los creyentes te van a decir, ah, no, pero eso es un misterio de Dios. Bueno, genial. Más eso no puedo decir. Te vas a discutir, no sé, te vas a pelear ya, es una pelea estéril, inútil, ¿verdad? Nulidad y letra muerta, como decía Edgar Allan Poe. Bueno, eso era netamente unas máquinas de matar, una máquina de guerra para tener controlado y mostrar la supremacía ante otros. Podría ser también de que era una supremacía que tenía sobre los otros híbridos, porque no era él solo el que se hibridó, eran 7 seres, según los manuscritos que coinciden mucho, que coinciden bastante, ¿verdad? Entonces, pienso que por ahí viene la mano, ¿verdad? Entonces, me parece que viene por ese lado. Eran 7 seres y él tal vez tuvo que enfrentar a esos otros y él tenía la ventaja de tener esta fuerza. Esa podría ser una explicación que de todo lo que yo ya leí me parece un poco más razonable. Me hace recordar el texto famoso de la Biblia que dice, y Elión repartió las tierras según el número de sus hijos, del cual una de esas tierras fue para Jehová, en este caso para Yahvé, que es la tierra de Jacob, y en otros textos se complementa diciendo que eran unos 70. Curiosamente hablas de 7, aquí hablan de 70, es decir, hay una correlación ahí interesantísima, una aproximación bastante curiosa, que serían los Elohines en este caso. El poder de estos seres, David, ¿se debían a sus armas o poderes mentales o fuerzas cósmicas, quizás de esa red de que se habla mucho, como este de Jacobo Grinberg de la Letice, y agarraban aquí esta energía? ¿O es una mezcla de todo un poco? ¿Cómo estos tenían estos poderes, estos seres, y repercutían en la realidad? Yo pienso que era una mezcla de todo un poco. Yo creo que Ok. tenían facultades, suprafacultades, armas muy sofisticadas, trajes sofisticados. Era de todo un poco, ¿verdad? Pero la finalidad de todo ello era la destrucción y el terror. Todo era destruir y aterrorizar. Uno lee el Antiguo Testamento y, como lo decía el mismo Salvador Richedo, es un libro de cocina, ¿verdad? Es impresionante la destrucción y el terror que se llama. Por ejemplo, el caso de Amalek, el gran enemigo de Yahvé, que Saúl fue a destruir y después Saúl fue castigado porque le trajo al rey y todo eso que está, ¿verdad?, en la Biblia. Entonces, ahí estamos hablando netamente de destrucción, netamente estamos hablando de destrucción. Entonces, no hay una parte que diga, no, estos seres generaron vida, esa vida era equilibrada, con energías de equilibrio en el planeta. No, todo era destrucción, todo era combatir la supuesta maldad, como hoy se combate a través de la cancelación, se combate muchas cosas, y ahí van encajando muchas piezas. No sé si me explico, mi Sí, querido. sí. Es curioso, es curioso. Entonces, estos seres podían hablarse como que fueran unos robots, si unos monstruos o unos humanoides con armadura o tenían un tipo de armadura avanzada
no sé, hay varios pasajes que implican todo este tipo de eventos, que por eso cuando veían los antiguos este tipo de armaduras, eran ángeles, eran cosas poderosas. Por ejemplo, el ángel que se mostró a Manoa, o ese otro ángel que calentó la comida con una vara, en realidad pudo ser un artefacto tecnológico. Y así sucesivamente muchas cosas que estaban ahí, que por desconocimiento lo describían con referencias cercanas a lo que tenían, una vara, esto, aquello. Entonces, ¿a qué se debían todo este tipo de armas en esta oportunidad de estos ángeles? Bueno, evidentemente estamos hablando de armas muy sofisticadas, de capacidades muy sofisticadas por parte de ellos, ¿verdad? Y las armas, yo creo que había todo tipo de armas de control, hasta de control mental, armas de, armas de destrucción, obviamente, eso es obvio primero, ¿verdad? Y principalmente pienso que había también lo que hoy Elon Musk quiere hacer con su Neuralink, meter un chip en el cerebro, que me parece que por ahí no va la mano. La mano no va por la parte física, la mano va por la parte energética, ¿verdad? Ok. Hay que alterar nuestra energía para que nuestro cuerpo tome una especie de energía dinámica y que esa energía alterada nos convierta físicamente en otra cosa. Está la película Elysium, que con un escáner reparaba todo el cuerpo humano, ¿verdad? Esa película, no sé, ¿verdad? No sé si está basada en Raymond Wright, que él hizo lo que hoy se conoce como radioterapia, que se usa mucho para el cáncer. Él hizo la radiestesia, que era una cuestión de que giraban unos componentes y generaban una radiofrecuencia que destruía muchas células enfermas del cuerpo. Entonces, él no inyectaba chip en la cabeza, Raymond Wright, ni nos inyectaba ningún tipo de, ¿cómo que se llama? De quimioterapia, ni no alteraba químicamente nada. Él solamente hacía que la frecuencia del cuerpo, la energía del cuerpo se autorrepare. Esto es real. Pueden buscarle a Raymond Royal Wright y es real. O sea, ahora le cancelaron también. Pero sí, hoy se utiliza la radioterapia, que fue su invento, que nadie va a decir, ah, no, ese invento, no, ellos no van a decir eso. Entonces, esas son las cosas, esas cosas son lo que yo creo que tenían estos seres, tenían una capacidad energética muy fuerte y aparte las armas destructivas y aparte las armaduras o los trajes que usaban, ¿verdad? Que tenían un poder muy grande para lo que nosotros somos, ¿verdad? Nosotros hoy en día, con todo el conocimiento, la evolución, imagínate un poco, evolucionan las armas, rayos de la muerte, misiles balísticos, todo evoluciona, pero la medicina no evoluciona, así que cada día estamos más en retroceso. No podemos, ciertas enfermedades no tienen cura. Esa es una pregunta que cae sola. Claro, no, es decir, eso puede ser una respuesta muy sencilla, como que al principio todas estas industrias se crearon para darle respuesta a la humanidad, pero cuando entra el factor ganancia, no puedes bajar la ganancia, porque no te conviene que una persona use tu medicamento una sola vez y se curó. Eso Claro. pasa con todo cuando tiene que ver con cuestiones de negocio. Entonces, una cadena de la alimentación, malos alimentos, la industria farmacéutica, las aseguradoras, las clínicas y toda esta vuelta, porque no tienes una sola enfermedad, tienes varias, entonces todo hay una departamentalización de un médico para el pulmón, un médico para el riñón, un médico para esto, para aquello, porque resulta ser lo que estás comiendo desata una serie de enfermedades y no solamente una, y al final todos ahí se benefician. Entonces, más o menos, en mi opinión, puede ser esa la respuesta con respecto a lo que estás mencionando. Entonces, Bueno, son respuestas que para una mente observadora cae sola. claro, cae solo. Cae sola. Pero bueno, eso no podemos pedir lo mismo, ¿verdad? Para todos. Entonces,
para los que realmente tengan esa capacidad de observar y entender, la respuesta está ahí. Está ahí. Claramente, claramente. Sabes, David, que obviamente la introducción que acabamos de hacer es precisamente para hablar de un ángel no muy conocido que se llama Odel. Claro, antes de entrar al ángel Odel hicimos una introducción con el tema de los ángeles, su poder, de dónde vienen, por qué Yahvé necesitaba de ángeles, porque Odel tiene una característica, me interesaría mucho que te explayaras, porque tiene un gran protagonismo, quizás no se conozca. ¿Por qué? Porque estos ladrones fueron eruditos que en el tiempo fueron censurados. Ya diste unos ejemplos al inicio del programa, y hablaban de esto del como un ángel destructor e impecable, que era como el sirviente de Yahvé, y de alguna manera estos seres le tenían como que un cierto respeto a este ángel, incluso un cierto temor. Entonces, David, expláyanos un poquito quién fue este Odel, si se encuentra en la Biblia o hasta qué punto, o en otras culturas o mitologías, y poder entender el papel de este ángel tan importante en esta conversación de hoy. Bueno, Odel no aparece por ningún lado. Por ningún lado. Solamente por ningún lado aparece. Por lo menos desde el punto de vista oficial no aparece. Pero sí aparece en algunos escritos que estaban en la biblioteca del rey Ashurbanipal, que esas tablillas sumerias se fueron a parar en distintos museos, principalmente de Europa, y una parte se fue al museo de Irak. ¿Qué pasó? ¿Por qué yo hice esa introducción hoy de la cancelación? Porque Erich Dimmel, que es nuestro personaje, quien habla de Odel, fue quien descubrió sobre él, ¿verdad? Descubrió de un ángel muy poderoso que era hijo de un dios. Entonces ahí estaba ligado a ese dios que él se autodenominó el dios de dioses. Hay un solo autodenominado dios de dioses, ¿verdad? Que el dios de los judeo cristianos y el dios de los musulmanes es el mismo, solamente que cambian algunos personajes por debajo, ¿verdad? Alá y Dios es la misma cosa. Entonces él se autodenominó. Entonces de eso habla Erich Dimmel, y él habla de que este era un despiadado, que él dice que con el simple hecho de impulsar su mano hacia el frente, ya tiraba una fuerza extremada, una fuerza extrema que podía despedazar a 50 hombres. Imagínate un poco. Imagínate lo despiadado que era. Y no dejaba nada vivo. Mujer encinta, nada. Niños, nada no dejaba. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no hablan de él? Se le borró del mapa. ¿Por qué Yahvé, el Dios ese poderoso que creó todo, necesitaba de esta clase de entidad o de híbrido? ¿Qué pasa? Según Erich Dimmel, dice que Odel era hijo de Yahvé, con una mujer hibridada muy malvada, que su nombre era Yesara. Y mira que hay alusiones a Yesara, a una tal Yesara, en varias culturas egipcias, babilónicas. Existe. Entonces, fue como que esa mujer era una híbrida que se procreó con Yahvé, y de ahí nació Odel. Y Odel era tan perverso desde niño que Yahvé le dio todas sus ventajas, ¿verdad? Y acá viene un punto importante. Pienso que, pues como la Biblia fue escrita en los concilios se decidió que entraba, que no entraba. Habrán visto que este ya era demasiado
demasiado terrorífico y dije, no, a este no le podemos poner por ningún lado. Entonces fue borrado. Así como le borraron a Eric Dimmel y así como le están haciendo, por eso mostramos lo de la doctora esta, de cómo ya está. Ella puede demandarle a esa plataforma, a ese buscador que nosotros mostramos. Porque ellos tienen que demostrar que ella es eso, ¿verdad? Yo no sé, conozco gente que lo conoce a ella, pero yo nunca tuve. Ezequiel creo que le entrevistó una vez. Yo nunca tuve la oportunidad de hablar con ella. Es extraño. Después hay otra escritora española que si podías buscarla también. Y acá quiero hacer una comparación. Esto es una especulación mía, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se llama? Se llama María Cristina Martín Jiménez. María Cristina Martín Jiménez. Marín, puede ser. Esa es, ahí está, el club, ahí está. El Club Bilderberg, esta mujer que me parece muy extraña, esta mujer vos la encontrás por todos lados. Publican Amazon, venden Amazon y ella habla en contra María Cristina Martín. Ella habla en contra del Club Bilderberg, habla en contra de muchas cosas antisistematistas, los dueños del planeta. Y ella publica en Amazon. ¿Por qué Amazon no le censura a esta? Estos son los famosos desinformadores. No, pero a esta no le tratan de desinformadora, a esta le tratan de, no, ni de conspiranoica no le tratan. Le tratan como una investigadora. Si pones ahí, buscarla, así como le buscaste a la doctora Pliego, le puedes buscar a esta. A ella, ¿no? Aquí está. No, en el otro, ese es en imágenes, ahí. Ahí. Te busco aquí. ¿Y qué dice? Amazon. No vas a ver que, claro, no vas a ver que ponen lo mismo que ponían con la doctora Pliego. No, escritora bestseller, conferencista y doctora en ciencia de la comunicación. Pero a la doctora Pliego le ponen como desinformadora. Claro. Entonces, ¿por qué esta mujer, con todas las cosas que dice, edita en Editorial Planeta? Editorial Planeta es una editorial de élite. ¿Por qué? Porque ahí en ese buscador donde buscamos sale todo conferencista, todo, pero a la otra doctora se le pone como una, ya sabes qué. Entonces ahí te estás dando cuenta cómo de repente es para mí, esta señora, esta Cristina, para mí, yo no la conozco, ¿verdad? Pero yo, por lo que veo y por estos datos que vos acabas de mostrar, me parece que es una disidencia controlada. Eso es lo que yo puedo pensar, que es una disidencia controlada. Y me gustaría preguntarle, yo nunca tuve posibilidad de entrevistarle ni hablarle, ¿por qué editan Editorial Planeta y por qué la Editorial Planeta le permite esos temas? Punto uno. ¿Cómo hace para vender en Amazon, siendo que Amazon canceló una serie de libros de materiales? Extraño, ¿no? Bueno, entre paréntesis por eso. Entonces, ¿qué pasó con Odell? Dijeron, no, este ya es el colmo de sanguinario, a este no le podemos poner en ningún lado, vamos a borrarle. Eso es lo que yo creo que pasó en los concilios. Entonces Odell se quedó en los manuscritos de estos eruditos. Y lastimosamente no nos permitieron conocer nuestra historia. Y pienso que Odell era una especie de hijo sanguinario. Eso es la conclusión que yo llego después de haber leído tantas cosas, de hijo sanguinario que cumplía a rajatabla todas las destrucciones y tenía el valor que el padre no tenía. Porque el padre era un poquitito cobarde, por eso le mandaba a los otros a hacer el trabajo sucio. En cambio, este sí era. Y lo que mucho investigué, pero no llegué a ver, o sea, no llegué a tener ese material, o por lo menos algo que hable, es
cómo este hijo sanguinario nunca se enfrentó a Nimrud, por ejemplo. O tal vez Nimrud era más poderoso que este hijo sanguinario. Ok. Si vos pones, podemos hacer la prueba, si vos pones ahora en Google Odell, te va a salir cualquier cosa. Sí, sí, ponemos aquí Odell Ángel. No, no sale. No sale nada. No, nada. Angel Ancestor. No, nada. Absolutamente nada. No. Por eso, entonces, la conclusión que podemos llegar, mi querido Simón, es de que Odell fue por su malignidad, por su accionar terrorífico, ¿verdad? Sangriento, fue cancelado. ¿Verdad? Fue cancelado y quedó él en algunos, quedó algo sobre él, que estos que hacían realmente una traducción, no sé si exacta, pero muy diferente, voy a decir, a lo que era, a lo que se convenía, perdón, en los concilios. Es muy diferente todo lo que estos eruditos hicieron con referente a lo que los concilios quisieron poner. Y le escondieron a Odell. Le escondieron. Pero era terrorífico. Para él no existía nada. Nada. Okay. Para él matar una mujer encinta era como aplastar una hormiga, por así decirlo. Fíjense algo la audiencia que me están escuchando en este momento y a David también. Usted le dice, no, Odell, un ser macabro y todo lo demás, qué horror, mata gente encinta y tal, y qué sé yo. Nada más usted vaya a la lectura de 1 Samuel 15:3, ve pues y ataca a Melé, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños, hasta los de pecho, vacas, ovejas, camellas y asirios y asnos. Ya con este texto, ya como que, oh, qué horror, Odell tenía sanguinario, y mira, el mismo Yahvé también andaba en la suya. Pues entonces, claro, esta filosofía de la ley del talión, del ojo por ojo, ni siquiera ojo por ojo, era personas indefensas, vamos a apoderarnos de ellos y listo. Entonces, no es una lectura descabellada con el tema de lo que me estás hablando aquí sobre el tema de este ángel. ¿Sabes qué? Aquí en uno de los comentarios, retomando el tema de Cristina, a tu pregunta, que estaba diciendo como que, ¿por qué la publican en la editorial Planeta y todo lo demás? Una persona que dice como que microfalosamía, ¿no? Dice, ¿saben lo que es libertad de expresión? Ok, esto es una pregunta como que buscando el conflicto, pienso yo, no sé. Pero es como que el tema, en mi opinión, ¿no? Sí, el tema es que si existiera la libertad de expresión de manera idílica, uno pensaría que efectivamente sí, por libertad de expresión, que fueran ideas contrarias, o así tiene el derecho de publicar. El tema es que existe y por eso tú comenzaste al inicio con la censura, porque si no tenemos en cuenta el contexto de la censura, obviamente no caemos en cuenta o caemos en respuestas simplonas como que, pero es que es por libertad de expresión, aquí pueden publicar a los que se le dé la gana. Y claro, no se llega a esa conclusión sacada de la manga, que puede ser una disonancia controlada, en el sentido de que sí, como una resistencia necesaria para mantener esa bipolaridad dentro del sistema, pero que saben que no tiene suficientemente fuerza para hacer algún tipo de daño o cambiar los intereses globales. A diferencia de otras personas que sí, lo pueden buscar de cualquier tipo de ámbito, industria, incluso la musical, que empiezan a hablar más de la cuenta, ahí sí no existe la libertad de expresión. Claro. Entonces, que escribió, no sé si es hombre o mujer el que escribió lo de la libertad de expresión. Yo quiero saber, no sé, micro falso mía, o sea, cualquier cosa, o sea, parece un perfil falso. ¿Verdad? Pero de todas formas le agradecemos que esté asistiendo. El que escribió esto, yo le preguntaría, ¿y la libertad de expresión de los otros? ¿Por qué no se respetó? ¿Solamente se respeta la libertad de expresión de esta Cristina Martín? La libertad de expresión de los otros no se respeta. No tiene que ser para todos. Yo le pregunto a él.
Pero en fin, no importa. Entonces, Odell fue un sanguinario. Fue un sanguinario que hizo un trabajo sucio, un trabajo terrorífico. Ahí ya lo presentaste. Está en la Biblia, ¿verdad? Ya lo presentaste, está en la Biblia, está escrito eso. Y hizo un trabajo terrorífico, macabro, sanguinario, ¿verdad? Pero está escondido, se le escondió, se le canceló, ¿verdad? Claro. Entonces, Ajá. sí, dime. No, simplemente un detalle de que si usted encuentra, y se ve fácil en la Wikipedia, cuando coloca el tema de ángel del Señor, a veces se confunde ese nombre como, resulta ser que cuando se dice ángel del Señor, es con unos ángeles, pero a ese ángel del Señor también aplica, le decían eso al mismo Yahvé. Entonces a veces puede ser que hay ciertas acciones que se le acreditan a Yahvé, o cuando dice ángel del Señor, pero no dicen realmente el nombre de quién ángel está ejecutando eso. Entonces hay ciertos ocultamientos ahí que pueden haber, que pueden participar este ángel, en este caso protagonista de la conversación, o de él, que hizo estas atrocidades. Y en cambio, claro, no va a estar suficiente la información. Es por eso que siempre se hace el ejercicio de buscar otras culturas para complementar las faltas de informaciones, que en este caso el libro más conocido aquí en Occidente, que sería la Biblia. Y entonces esas otras culturas te dan la explicación y dicen, por eso la Biblia resume eso de esta manera, porque hay toda una larga explicación de otras culturas, en este caso, estas acciones de este ángel. Entonces es bastante interesante, David. Sí, yo quiero aportar otra cosa con respecto a la cancelación. Dos temas prácticamente tocamos. Estamos saltando. Estamos Porque así. es más de lo mismo, en el fondo es lo mismo. Es lo mismo. No sé si podrías entrar en Amazon, ya que habló de libertad de expresión. Vamos a ver la libertad de expresión. En Amazon, cualquiera, España tiene que ser ahí. La parte de libros, o ahí arriba, en buscar. Ajá. Podrías poner un libro que se llama el libro negro de la izquierda. Por ahí capaz que ya lo hayan repuesto, ¿verdad? Aquí está. Sí, entonces está. Te voy a dar otro libro. Este por lo menos ya repusieron. Este libro fue cancelado también de Amazon. Por lo menos, falsos positivos. Bueno, salió una... Vamos a ver, aquí si pongo un libro falso positivo. No está. Stay positive. No está. Bueno, ahora sí podría ir a Google. Este libro no está ahí. Y eso que se intentó poner, pero no. Falso positivo y te va a saltar el libro. Ahí está, falso positivo, ahí está el libro. ¿Por qué ese libro no se puede publicar ahí? Podemos invitarle al escritor de este libro y podemos hablar de muchas cosas próximamente. Es un amigo mío y él va a poder hablar mucho de esto. Solo que con ciertos cuidados, porque hay cosas que no se pueden. Me gustaría preguntarle al que dijo libertad de expresión, ¿dónde está la libertad de expresión? ¿Por qué no se puede publicar en ciertas plataformas este libro? ¿De qué libertad de expresión estamos hablando? Porque algunos pueden y otros no pueden. Claro. Es decir, antes de llegar a esa frase, primero hay que hacer una gran cura de estos valores o de estos intereses. Es decir, la elección de todo aquello que debería llegar a accesible a las personas deben ser las mismas personas. Es decir, las mismas personas con sus elecciones van a determinar los intereses o no, y no las personas que están encargadas en estas empresas que van a determinar qué es lo que va a leer el público o no. Es decir, se hace al revés. Por ejemplo, eso me recuerda mucho el tema de la elección de los evangelios. Y claro, se dice, no, los evangelios se eligieron porque se colocaron ahí y una luz
brilló en los 4 libros y estos son inspiración, muchos mitos. Y claro, se eligió con concilios y todo lo demás, y estos determinaron cuáles eran los libros que más o menos encajaban, no tanto por una inspiración divina, sino una cuestión política, sino que creo que es Mateo y Lucas que iban dirigidos a una cierta clase que era más hacia los judíos, pero también otros libros eran otra clase que iban más dirigidos a una mentalidad más abierta, a los paganos. A los paganos. Y a Juan, y el último libro de Juan tenía una más como una característica más gnóstica, más de luz y sombra, claro, etcétera, y todo lo demás. Entonces hicieron una fusión ahí y es más como un interés político. Entonces, claro, yo siempre hago la pregunta, pues, oye, en vez de dejar todos los libros libres y que las personas determinen cuáles son sí y cuáles son no, ya una vez te hacen la política de la censura, en este caso en el tema de la religión, y mire, estos son los 4 libros, más las epístolas de Pablo, que resulta ser que fueron primero las epístolas de Pablo que antes los evangelios, y ya estos estuvieron predispuestos a la doctrina y mentalidad de Pablo, y todos estos libros fueron escritos más o menos acorde a Pablo de Tarso hasta llegar a Juan. Entonces, como que sí, el tema pica y se encoge. Es decir, esto pica la religión, pica a las cuestiones antiguas, pica nuestra actualidad, pica aquí la demostración que dice David en nuestras editoriales actuales. Es decir, hablar de libertad de expresión, ya de por sí la palabra libertad es una utopía en este momento que no existe, es un anhelo humano, pero es decir, hay que dar 50.000 pasos atrás para llegar a la conversación de que exista libertad de expresión, en realidad, ¿no? No hay. Quiero hacerte una pregunta, Simón, obvia. Una pregunta muy obvia. Para algunos va a ser algo, esa pregunta, muchos se van a decir, ¿verdad? Se van a preguntar, ¿verdad? Pero ya lo tocamos eso en algún conversatorio, güey. Ya tenemos tantos conversatorios. Sí. Ya lo tocamos en algún conversatorio. ¿Por qué los esenios abandonaron el judaísmo? ¿Por qué mucho antes de los concilios? ¿Por qué los esenios abandonaron el judaísmo? Claro. Bueno, hay que ver las características de los esenios. Los esenios vienen de las cuevas y tenía como que era como una secta o algo así, es decir, era una cuestión aparte, sí, donde ellos manejaban un tipo de misticismo. Se dice incluso que Jesús venía de los esenios. Es que hay un Mesías esenio que es Apolonio de Tiana, o por lo menos era un educado por los esenios. Yo nomás le puse lo de Mesías. Por eso es que yo soy muy contrario. Alguna vez tenemos que hacer un conversatorio sobre Jesús, que creo que todavía no hicimos. Sí, eso queda muy pendiente porque la figura de Jesús. Muy pendiente porque también, yo soy alguien que no creo. Claro. Yo creo que Jesús fue Apolonio de Tiana. O se inspiraron en él, ¿verdad? Que hay muchos que dicen que Flavio Josefo le menciona y bueno. Claro, yo me acuerdo que cuando se llama revisionismo histórico, lo que tú estás, claro, promocionando aquí, pues proclamando en el hecho de que, todo el mundo dice algo como verdad, pero cuando van a los escritos, ¿a dónde están los escritos originales? ¿No? ¿De dónde están sacando eso? Sí, al final, el clarísimo ejemplo es la misma escritura de los evangelios. En el sentido de que no existe textos en hebreo cuando hablaron en hebreo y lo que existe es en griego escrito mínimo 200 años después de la existencia, en este caso del personaje de Jesús, después del año 100. Entonces como que, es decir, por ejemplo, una pregunta fácil es como que, ¿qué palabra exacta en hebreo dijo Jesús cuando se refería a su Padre Dios? La palabra Elohim, la palabra Eloa, es decir, ahí hay una confusión ahí porque entonces antes la palabra Elohim es plural, pero desde Esdras, desde el 500 en adelante, cuando fue salpicado por las culturas babilónicas y toda esa mentalidad espiritual, entonces como que ya la palabra Elohim pasó a un singular. Entonces como que ahí hay una lucha ahí que nunca vamos a saber del idioma, en este caso del hebreo, y esto complica mucho a enseñanza y todo lo demás que pueden caer en malas interpretaciones y por eso existen religiones. Porque cuando vamos al revisionismo histórico, no hay un origen. Hay un origen atrasado de 200 años y un hueco ahí, un vacío que por ahora en los textos no hay. Entonces estamos hablando bajo suposiciones. Entonces sí es necesario hacer revisionismo histórico porque nos podemos llevar una gran sorpresa un día de esto. Mira,
este tema de por qué los esenios dejaron el judaísmo es para un conversatorio entero. Sí. Hay mucho dato para eso. Y otra cosa, Jesús, entre todas esas palabras que dijiste, que cómo le llamaba a su padre, uno era Abba. Abba, padre. Abba, padre o papá, o papito, una cosa así. Sí, era Bueno, entonces, el nombre cariñoso. el nombre cariñoso. Y había una frase que supongo que debe ser arameo, que era Abba Sholat Irasa, que era una invocación a su padre. Pero que eso se le atribuye también a Apolonio y Diana. Entonces ahí es donde se tiene que hacer un revisionismo. Por eso, este tema de Odell fue bastante sui generis. Pasamos explicando de dónde salió la información de Odell, pasamos a la censura, ¿verdad? La cuestión de Odell es que sí existieron fuerzas, o sea, la Biblia misma dice que existieron fuerzas muy destructivas, que el mismo Dios mandaba, y Odell fue una de las más sanguinarias. Y para mí, en mi racional lógico, obviamente yo, si Odell era mi hijo, no le voy a mandar. Y si le voy a mandar, es porque yo estoy seguro que se va con una coraza y se va como para destruir. Yo también soy un malvado para mandarle a destruir, ¿verdad? Entonces eso es categórico. No hay una enseñanza, o sea, de repente el budismo y otras religiones así más místicas, no sé, más de mantra, pues todo es un mantra. El Ave María es un mantra, el Padre Nuestro es un mantra, todo es un mantra, ¿verdad? Entonces, de repente esas religiones así, mucho más más religiones filosóficas, te hablan de repente de algo diferente a lo que es esta religión de adoración y de ritual, como son todas las judeocristianas, el Islam y todas las otras. Pero al final, ninguna de las religiones, salvo por ahí el budismo, que es poquitito el que más se va, no te hablan de la espiritualidad, pero no de la energía como tal. ¿Verdad? Cómo elevar, cómo evocar muchas cosas. Uno de los libros que tocó mucho eso y que fue un bestseller, fue un éxito total, fue El Secreto, que una Yonda Wright, la escritora, creo que era australiana, le pegó porque agarró todo la conceptualización New Age, los New Age, y metió ahí con el tema de la ley de atracción y todo eso. Y sí, la ley de atracción puede funcionar, uno tiene que atraer, tiene que pensar. Pero ¿qué pasa? Si vos no accionás, si yo me quedo acá sentado y digo, me va a llover dinero en esta habitación, no va a llover dinero. Yo tengo que salir a buscar. Ok. Entonces, esas son las grandes contradicciones que existió un poquitito en toda esa fusión de New Age, porque el pensar, el atraer, como ellos plantean, es como un ritual. Vos tenés que programarte, ya tengo, hacer como que ya tenés el vehículo. Yo creo que sí tiene un cierto grado de realidad eso, pero no así como ellos plantean. No puede, porque si fuese fácil así como ellos dicen, seríamos todos millonarios. Si, como dijo el lobo de Wall Street, si todos los que trabajan ganasen dinero, el mundo estaría lleno de millonarios. El dinero no se gana trabajando, se gana pensando. Así dijo, y es muy cierto, Jordan Belfort, el verdadero lobo de Wall Street, ¿verdad? Entonces, hay que diferenciar, hay que poner cada cosa en su lugar. Y este tema de estas fuerzas que existían con este Dios, ¿verdad? No puede en un libro donde se evoca la creación humana, el equilibrio, la bondad, que aparezca un Dios destructivo, sanguinario. Para mí es un absurdo. Que me disculpen,
pero para mí es un absurdo, un absurdo. Sabes que mencionaste las energías, mencionaste la oración. Yo tengo por aquí, antes de terminar, este video. Este salió hace 4 días, ya va por 14,000 vistas. Claro, yo pongo aquí el título: la oración no sirve para un carajo. No pierdas el tiempo pidiéndole a Dios. El engaño de orar a Dios por tus necesidades. Está el título. ¿Por qué este video en particular de esta nueva etapa de yo reflexionando ha salpicado bastante bien? Porque por lo que tú estás diciendo, en el sentido de que esa oración o esa energía, en mi opinión, sí existe. El budismo está hablando lo que estás diciendo. Pero al parecer, creo que sí, encasillaron todo a, como saben que quizás el universo es un espejo donde eso se refleja lo que tú sientes. Esa constante cuestión de pensar a futuro en la carencia y todo lo demás hace que efectivamente un gran cúmulo de personas le den esa energía hacia afuera. Perdamos esa energía, perdamos esa voluntad. Y la oración, que en principio pues es el estado meditativo que los budistas enseñan muy bien, que simplemente esclarecer, pedir información y respuesta. Esa es una de las pocas cosas que yo estoy de acuerdo con Benítez, que si vas a orar es información y respuesta. La respuesta de que te esclarezcan a tus problemas en la vida práctica. Pero como estás diciendo, no esperar, no, estoy sentado aquí y bueno, Dios, dame esos $100 que me hacen falta porque mañana tengo que solucionar estos problemas, ¿sabes? Entonces como que, y eso es lo que te enseñan estas religiones. O bueno, danos, mientras más dinero, más bendiciones, papá. Aquí para de sufrir la iglesia brasileña. Entonces, todo este tipo de cosas, para mí es una trampa. Para mí es un sistema más de manipulación, usando técnicas espirituales, meter cizaña entre la verdad y la mentira, porque si todo es mentira, obviamente nadie se lo va a creer, pero si meto un poquito de verdad, como que la energía, la cosa, pero bueno, pedir, etcétera, la gente se lo va a creer más y después dice, ay, porque mi oración no funcionó, o ay, le echan la culpa a Dios y en realidad estamos usando la oración para fines que no están aptos para la oración misma en su naturaleza. Entonces es bastante interesante, caíste en ese tema de conversación que puede ser también otro tema de conversación, el tema de la oración, la energía, la mente, el poder secreto, que sí, que no, la vida práctica. Entonces, fíjate, este tema de Odell que parecía que iba a terminar en 25 minutos y todavía nos queda 1 hora. Ya llegamos a la hora. Y eso que todavía no hablé todo de Odell. Claro, porque se está dejando porque va a haber más programas con respecto a Odell, porque es interesante. Claro, muy interesante. Bueno, después yo creo que en un próximo conversatorio ya hablaríamos un poquito. Su naturaleza era una naturaleza maligna, eso es categórico. Y las armas, hay una parte de los escritos de Dimmel que habla de las armas, pero eso, como ya estamos llegando al final, vamos a dejarlo para una segunda parte. Y también creo que tenemos que hablar sobre las religiones y la nueva religión del 2050. Ese es, tal vez va a ser el próximo conversatorio. Y ahí se toca mucho el tema de la energía, lo que muchos hablan de la programación neurolingüística, la energía multineural. Ese es un tema impactante. Estoy haciendo una especie de trailer. Será la nueva religión, la adoración a las inteligencias artificiales. No se lo pierda en un próximo programa. ¡Tatán! Oye, David, muchas gracias por este conversatorio. Fue bastante agradable, bastante divertido. Bueno, estos temas siempre nos traen a un pique y encoge con otros en paralelo. Y la idea es eso, pues la idea es unir información. La información se vuelve conocimiento cuando une los puntos que parecen aislados y cuando le das coherencia, consigues un conocimiento que le das una practicidad en la vida diaria o entender un pasado que parece lejano u olvidado y lo conectamos con el presente. Entonces, nada, David, muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente todos los lunes. Ya estás bienvenido aquí para otro conversatorio, que tenemos ya como 7 conversatorios más por hacer. Sí, mucho. Y hay más trailer que vamos ya a medida que vamos pasando de conversatorio en conversatorio, vamos a ir pasando más trailers, para que no se pierdan los próximos. Es la idea, pues los temas no se han acabado, señores. Así que, bueno, muchas gracias, David. Y sin más nada que agregar, nos vemos en un próximo conversatorio o un próximo video aquí
en Proyecto Orión. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Igualmente. Muchas gracias. Saludos a todos.